Bienvenido a mi programa. Bueno, ¿te has preguntado en alguna ocasión qué significa esa parábola que enseña la religión del sembrador? Cuando dice el sembrador salió a sembrar. Obviamente eso no es parte del evangelio, ya que eso no se expresó conforme al espíritu de la gracia, conforme al régimen del espíritu. Quiero informarte en esta oportunidad que ¿qué es esa semilla que el sembrador sembró? ¿A dónde fue sembrada? ¿Y cuál era el propósito por el cual eso se llevó a cabo? Bueno, en primer lugar, sabemos que la doctrina del Espíritu ha sido humanizada, ha sido contextualizada bajo la iniquidad, bajo fábulas, bajo personajes, y todo lo que el Evangelio establece siempre se ha venido diciendo y mostrando de una forma física por medio de ejemplos de objetos, ya sea objetos animados, objetos inanimados como los símbolos. Y los objetos animados son precisamente personajes como Jesús, como Abraham, como Moisés, como Adán, inclusive Melquisedec. Y todo eso ha venido a caer en aquello que nosotros podemos identificar como la iniquidad, la forma errónea de predicar una doctrina que desde todo punto de vista está bajo el contexto del Espíritu. Si tú sabes contextualizar lo que estás enseñando e identificas que es espiritual, pues deberías demostrarlo solamente de esa manera, quitando todos los elementos que no corresponden a la forma correcta de enseñanza. Ahora, fíjate bien, Romanos capítulo 9, por ejemplo, hablando de la semilla y a dónde se sembraba esa semilla. Romanos capítulo 9 dice, mas antes, verso 20 en adelante, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Obviamente, dentro del contexto de la doctrina, del evangelio, del espíritu, no está hablando con hombres físicos, seres humanos biológicos. Está hablando de unos hombres que dice allá en 1 Corintios 15:40 que son unos cuerpos, pero los identifica como cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Recuerda que el Señor lo que creó fue los cielos y la tierra, pero no está poniendo bajo contexto los cielos como lo invisible y la tierra como lo visible, hablando de este planeta, sino que está hablando de los cielos y la tierra como esos hombres o esos cuerpos que Él creó con el propósito de poder formarse a través de un discernimiento. Pues bien, debemos identificar que cuando dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Eso es en una forma hipotética, en una forma figurada, porque no es que Dios estaba hablando con alguien en sí, sino que es la forma inefable en que Pablo establece el fundamento por no haberlo entendido. Y él lo convirtió de alguna manera en una forma comprensible, pero bajo el error de la filosofía, la hueca sutileza, utilizando elementos físicos, a lo cual se identifica como fábulas. Ahora, fíjate bien, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero. Tú tienes que identificar que el alfarero es Dios, pero Dios no es un alfarero, bajo los conceptos que nosotros conocemos acá. Entonces, si tú identificas que Él no es un alfarero bajo los conceptos humanos, tienes que identificar que ese hombre del que está hablando tampoco es un ser humano bajo los conceptos de lo que identificamos como un hombre. Y dice, para crear un vaso de honra y un vaso de deshonra. Fíjate que ese vaso de honra y ese vaso de deshonra eran precisamente unas mentes. Pero dice que había una que le honraría y una que le deshonraría. ¿Cuál era la diferencia entre honrar a Dios y deshonrar a Dios? Es precisamente el percibir o no percibir lo que es el evangelio. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural
es precisamente aquel que hace uso de una razón bajo la filosofía. Viste que el hombre no es un ser humano, no está hablando de esto. Te está hablando de un hombre natural que usa filosofía, que usa sutileza. Te está hablando de un hombre que no percibe. Eso es a nivel conciencia, a nivel mente, a nivel pensamiento. Y dice que al no percibir, ese se constituye en un vaso de deshonra. Caso contrario, cuando tú percibes el espíritu, tú te constituyes en un vaso de honra. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, es que fíjate que dice que él sembró una semilla. Y dice que esa semilla no se vivifica si primero no muere. Ahora pregúntate quién es el que muere. Bueno, fíjate que dice en Romanos capítulo 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, pero dice que es mediante un cuerpo. Y dice que ese cuerpo es de Cristo, para que seáis de otro. Y luego dice, del que resucitó de los muertos, pero también es Cristo, porque Cristo es carne y sangre, Cristo es mente natural, mente celestial. Esas son las mentes que él necesitaba. Debes de entender que cuando habla de predestinación, la palabra predestinación te está hablando de esos dos cuerpos. El pre, que es lo que se escogió para que llegara a un destino, que era el que estaba ya presente aquí. ¿Cómo estaba presente aquí ese destino? Porque el destino es tu mente, pero tu mente tiene que poseer una semilla para que el que está destinado a llegar ahí llegue. Y esa semilla era precisamente el cuerpo terrenal concebido como Adán. Yo tengo por aquí la evidencia, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Fíjate lo que está hablando. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahí está hablando de una semilla. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Romanos 1:16 dice que es el evangelio. Ahora, pero mira cómo sigue diciendo. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Fíjate cómo le llama, cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Y luego dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Ahí está un alma. Un alma identificada como cuerpo animal. Y dice que es Adán. Pero tú sabes que si es un alma no se refiere a algo físico. Ahora mira lo que dice. Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Pero más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, pero dice que es un alma. No te está hablando de algo tangible. Es de la tierra, terrenal. ¿Por qué de la tierra? Porque hay cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Ese cuerpo terrenal es precisamente una forma de pensar que Dios tiene, en la cual Él depositaría la otra forma, para que hiciesen juntos un discernimiento entre el bien y el mal. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, el del cielo. Pero ya te dijo que el primero se llama Adán y que es el alma. Conforme al terrenal, es decir, a Adán, a la semilla, esa es la semilla que Dios sembró en esa conciencia, en ese vaso de barro, porque el barro era donde Él sembraría la semilla. Todo es de una forma figurada, en sentido figurado. Dice, conforme al terrenal, así también serán los terrenales, conforme al celestial, así también serán los celestiales. Pero para ser celestial necesitábamos en primer lugar poseer esa semilla que dice que lo que se siembra no se vivifica sino muere antes. ¿Pero qué es lo que se siembra? Colosenses capítulo 2 verso 17 dice que cuando estábamos ahí bajo los principados y las potestades y bajo eso que se oponía a nosotros, lo que le llama el acta de los decretos, que esa era la ley, y vamos a hablar en otro programa de a qué se refería con la ley, dice que ahí estaba un cuerpo involucrado, que era de Cristo. Ese cuerpo es la semilla llamada Adán, que es parte del cuerpo de Cristo, es la mente terrenal del Señor, que al juntarse con la mente celestial harían un discernimiento y formarían lo que identificamos ahora como Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la forma de pensar que Dios tiene
para que tú puedas tener toda la herencia y constituirte en el mismo Dios. Así que es un gusto poder saludarte, mi hermano, y poder compartir contigo estos temas. Espera muchos temas más y no olvides suscribirte acá a mis redes sociales.